¿Os habéis planteado alguna vez cómo funciona el cerebro? ¿Queréis saber por qué sabemos responder ante un estímulo de una manera tan rápida? ¿Y también por qué decimos que los niños son como esponjas? Si os interesa todo esto y mucho más, os invito a que os quedéis en el siguiente Videomingo. Hola a todos, soy Belén de Little by Little, fisioterapeuta y osteópata infantil, y en el Videomingo de esta semana os voy a explicar cómo funciona nuestro cerebro. Lo primero de todo, para poder explicaros por qué es tan importante el cerebro y realmente el sistema nervioso, que es el conjunto de estructuras con las que podemos sentir, pensar y movernos, os tengo que explicar un poco la anatomía, ¿vale? Muchas veces cuando yo os hablo del cerebro de vuestros peques, tenéis en cuenta solo la parte que ya llevamos hablando unos días, que es la parte de la corteza cerebral, y eso está fenomenal, pero os tengo que contar un poco todos los entresijos que hay por abajo. Para que no sea un vídeo súper largo, en este Videomingo lo vamos a hacer como la anatomía del cerebro y por qué es tan importante conocerla para poder estimular a vuestros peques, y en el siguiente os contaré un poco la fisiología o cómo funciona, ¿vale? Os he preparado una ilustración en la que aparece el sistema nervioso central, ¿vale? Son una serie de estructuras que van unificadas para entenderlas mejor y para que sea más fácil de analizar en nuestra cabeza su funcionalidad. Lo primero que vais a ver, vamos a ir de abajo hacia arriba, es la médula espinal, es ese cordón amarillo tan característico que vemos siempre en los atlas de anatomía. Vais a ver que entre la médula espinal y el cerebro hay un montón de cosas por el medio que evidentemente no tenéis por qué conocer, pero yo os las voy a contar. Aparece el cerebelo, ¿vale? El minicerebro. Es súper importante para la coordinación de los movimientos. Un poco más hacia el otro lado está el tronco del encéfalo, es el que se conoce como el cerebro reptiliano, es decir, nuestro cerebro más primitivo, el que nos ayuda a la supervivencia. Funciones como la temperatura, la vigilia, el sueño y cosas así. Subimos un poquito más arriba y están el hipotálamo y el tálamo, súper importantes también en todo el tema de la motricidad, pero sobre todo, más que control motor, el tono muscular, ¿vale? Súper importante la palabra tono muscular. Aparece también el sistema límbico y el hipocampo, unos nombres muy feos que vienen a decirnos que es la zona reservada en el cerebro para las emociones. Y por último llegamos a lo que ya os he hablado muchas veces, la corteza cerebral, toda esa parte que conocemos o que hemos visto mucho más, que es nuestro cerebro. Pero es que esa corteza está súper analizada al milímetro y está súper especializada, de tal modo que se divide por lóbulos o por zonas de trabajo. Os doy un ejemplo. La zona occipital es la zona donde se integra la visión, las zonas temporales, la audición o el olfato. Y la más importante para todos los humanos es la zona frontal, es donde se hacen las funciones ejecutivas, donde podemos pensar, donde hacemos consciente nuestros pensamientos, donde tenemos parte de nuestra memoria o el lenguaje. También hemos hablado de la corteza motora primaria o la corteza motora sensitiva. Son dos áreas súper especializadas donde cartografiado, es decir, un poco a escala, tenemos nuestro cuerpo ahí dibujado para que si por ejemplo yo siento algo en mi dedo, rápidamente mi cerebro sepa dónde integrarlo y dónde trabajar. ¿Por qué os cuento todos estos saltos anatómicos? Porque en el siguiente Videomingo, cuando os explique cómo sentimos o cómo nos movemos, vais a tener que ir visualizando estas zonas, porque estas zonas que os he contado entre medias son las áreas como de integración o de trabajos intermedios, es decir, esos estímulos van a ir trabajando de un sitio a otro para poder integrarlo mejor y poder dar una respuesta mucho más útil en ese momento. Y ahora bien, ¿por qué os he contado todo este rollo? Cuando nacemos venimos con un montón de millones de células que se llaman neuronas, que ya sabéis lo que son esas células encargadas de transmitir la información. Como veis en esta otra ilustración, venimos con una serie de neuronas que lo importante no es tanto el número, sino las grandes conexiones que se pueden ir generando. Es decir, os cuento cómo una neurona es capaz de hacer sinapsis, que es decir, hacerse unión, el nombre técnico es sinapsis, hacer una interconexión con otra neurona y con otra neurona de zonas distintas
para que nuestra información cerebral sea mucho más rápida y sepamos mucho antes qué está pasando y cómo podemos responder, ¿vale? Nuestro cerebro es tan chulo que es capaz de generar bombillas dentro de nuestra cabeza de ¡oh! Me están tocando, pero quiero responder, me gusta, no me gusta, me está haciendo sentir bien, tengo frío, me tapo, no me tapo, y eso se tiene que ir conociendo o trabajando por todas las zonas del cerebro con distintas bombillas, es decir, que esa relación en nuestro cerebro se hace a la vez, es una chulada. Y este trabajo, muchos de los que nos dedicamos a la fisioterapia y osteopatía infantil, lo hacemos y es muy importante para nosotros porque nos basamos en un término que os tenéis que aprender que se llama plasticidad cerebral. ¿Vale? La plasticidad cerebral es la capacidad que tenemos para seguir conectando neuronas, para seguir siendo más eficientes. Si yo quiero hacer música, evidentemente tendré unas áreas muchísimo más desarrolladas que otra persona, ¿no? Que, por ejemplo, es muy matemático. Cuando hablamos de las inteligencias múltiples en los niños hablamos de esto. Hemos venido para destacar, hemos venido porque somos muy buenos en algo todos y hay que ver en qué zona de nuestro cerebro se encienden más bombillas y cómo podemos trabajar las demás. Para los que nos dedicamos a la pediatría y a la infancia, estos datos que os acabo de dar o esta explicación es súper importante y os voy a explicar por qué. Imaginad un niño que tiene una patología, por ejemplo, una parálisis cerebral, ha habido una náusea o un sufrimiento en la zona del sistema nervioso central, en alguna de las que os he contado. Es una zona que ya no va a funcionar o no va a funcionar como debería y nuestro trabajo como profesionales de la pediatría es conseguir que esas conexiones se den con otras áreas para que ese niño pueda compensar ese déficit y pueda generar una función, ¿vale? O pueda ser funcional. Quizás no sea el movimiento más bonito del mundo, no sea una marcha súper armónica, pero conseguimos que los niños anden, que se desplacen, que se muevan. Y así pasa con un montón de estructuras, ¿vale? El sistema nervioso central es fundamental, por eso está guardado, está dentro de una columna vertebral, está dentro de un cráneo porque lo necesitamos. Pero que incluso en los niños que han sufrido alguna patología o algún problema, ya sea pues eso, una parálisis cerebral, un traumatismo craneoencefálico, alguna parálisis, podemos intentar, y es lo que conseguimos y creemos trabajar, que estas áreas cerebrales que no funcionan bien, a través de esa plasticidad cerebral, consigan una vía, ¿no? Un plan B. Así que para mí es súper importante contaros esto para que entendáis por qué en un momento dado un niño necesito que gate muchísimo porque quiero activar determinadas áreas de la coordinación para luego conseguir trabajar la marcha, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo mingo, ya sabéis que soy una loca de la neurología, me encanta, creo que es fundamental para poder trabajar con los peques, para entender cómo podemos entrar en sus cerebros, moldearlos y conseguir lo mejor de ellos. Os espero en el siguiente vídeo mingo donde os voy a explicar cómo llegan esas órdenes al cerebro y cómo respondemos. ¡Hasta ahora!